Ya iniciamos. Bueno, buenos días a todas y todos. Damos inicio a la actividad del día de hoy. Les damos la bienvenida a esta mesa de nuestro ciclo científico del 2023, de tiempos del psicoanálisis, de historias y vanguardias. La mesa del día de hoy se titula El porvenir del psicoanálisis, que decidimos acompañar con el siguiente epígrafe de la entrevista a Sigmund Freud por Dietrich de 1926. Por lo menos el psicoanálisis nunca le cierra la puerta a una nueva verdad. Hoy nos acompañan para seguir pensando y trabajando al respecto la licenciada Inés Gutiérrez de la Casa y el doctor Diego López de Omar. Le damos la bienvenida también a la gente que nos acompaña en forma virtual por YouTube y los invitamos a que también escriban sus comentarios ahí. Bueno, va a comenzar la licenciada Inés Gutiérrez. Paso a presentar. Inés es psicoanalista, socia plenaria y secretaria académica de la EAPG, docente de la maestría y la especialización en psicoanálisis de la EAPG en convenio con la UNLAM, y en el curso superior con niños y adolescentes que se dicta en esta institución también. Fue coordinadora del equipo de orientación vocacional del Centro Asistencial Arnaldo Raskowski y el área de orientación vocacional y pasantías en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, ILSE, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Ha presentado trabajos propios en coautoría en congresos y jornadas y ha publicado artículos y varios libros en varios libros, siendo el último Clínica con adolescentes, problemáticas contemporáneas. Participó en diferentes investigaciones sobre temáticas de la adolescencia en la Universidad 3 de Febrero y en la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis y Psicoterapia Psicoanalítica. Trabaja en orientación vocacional con enfoque clínico y en la clínica psicoanalítica con adolescentes y adultos jóvenes. Inés. Gracias. Bueno, buenos días. Yo tengo una voz fuerte, pero no sé si se escucha, ¿no? Sí. Bueno, gracias Ezequiel, ante todo. Y quiero agradecer también a la Secretaría Científica por esta invitación, que francamente casi no la acepto. Me resultaba como un tema muy amplio, ¿no? Pero bueno, les agradezco porque en un principio me llevó un poco a cosas más personales, ¿no? Me acordaba de mis 12 años, que en un verano le había pedido a mi familia, a mis padres, que me llevaran a ver la película 2001, Odisea del Espacio, ¿no? ¿Se acuerdan? En el año 69, estoy delatando mi edad, ¿no? En ese mismo año el hombre llegó a la luna, ¿no? Y ahí era como recordar a Julio Verne, esas lecturas infantiles de 20.000 leguas de viaje submarino, y que de pronto ver por la televisión que el hombre pisaba la luna era algo muy emocionante para mí, ¿no? Y en esos años, bueno, calculaba cuántos años iba a tener en el 2001, qué iba a estar haciendo, ¿no? La verdad que uno piensa hoy qué pasó en el 2001, finalmente, obviamente, imaginarse, ¿no? Pero bueno, volviendo a la película, la verdad que pensaba que seguramente no debe haber entendido mucho en esa época porque no me acordaba de nada. Solo me acordaba de una imagen que para mí había sido muy significativa porque en muy poquitos segundos condensaba para mí acabadamente esa idea del paso del tiempo, ¿no? De ese ir y venir, de sus consecuencias y de lo asombroso e inquietante que eso podía ser. Esa imagen era, en la horda de simios que hay, un simio tira un hueso, después si tenemos tiempo les puedo mostrar en los videos, pero bueno, no hay tiempo para todo, tira un hueso hacia el cielo. Y en el segundo siguiente aparece una nave espacial increíble navegando por un universo infinito. Para mi asombro, cuando ahora estuve revisando la película y los cortos, me di cuenta que en ese momento también ya estaba en juego, cosa que no me había dado cuenta, esta idea de que las máquinas podían dominar de alguna manera al hombre.
y doblegar su voluntad. Así que bueno, ese es un tema que me parece que también en esto de pensar el psicoanálisis lo podemos, si quieren, después retomar, ¿no? En lugar de la inteligencia artificial. Bueno, por otro lado, también me llevó a hacer una cantidad de lecturas y recorridos teóricos y de distintos autores para pensar en compartir con ustedes algunas reflexiones que estimularan el intercambio y sobre todo la participación de ustedes, porque evidentemente este es un tema que nos compete absolutamente a todos, ¿no? Y sobre todo a los que nos desempeñamos como docentes en las carreras de formación de los futuros analistas y también especialmente cuando estamos en funciones, digamos, con responsabilidad en la planificación de esa formación de los analistas del futuro, ¿no? O sea que una primera reflexión que podemos hacer hoy es que quienes estamos aquí hoy, de alguna forma deseamos y soñamos un porvenir para el psicoanálisis, ¿no? Y también para los psicoanalistas. Así que bueno, comencemos como imaginar y ubicarnos en un presente de una línea de tiempo que sería el devenir del psicoanálisis y miremos hacia atrás, ¿no? Si miramos hacia atrás, no sé por qué lo pongo a la izquierda, podríamos decir que comenzó hace más de 100 años, de 10 años, miren, ¿no? Cuando un Freud, todavía neurólogo, partiendo de su evidencia empírica y de un agudo entendimiento, produjo un cambio decisivo sentando las bases de una nueva manera de entender y de abordar las enfermedades nerviosas de la época. Bueno, lo que da origen al psicoanálisis, ¿no? Del otro lado de la línea tenemos el porvenir. Ahí la cosa ya se complica un poco más, porque ¿qué se podría decir del porvenir, no? La verdad que habría muchas líneas a transitar para pensarlo, ¿no? Entonces, para plasmar un poco lo arriesgado de esta tarea de pensar el porvenir, quería tomar una idea de Foucault, que en una entrevista creo que le preguntan sobre cómo escribe o cómo, digamos, aboca esa tarea, y él dice: si se supiera al empezar un libro lo que se iba a decir al final, ¿cree usted que se tendría el valor para escribirlo? Y agrega: el juego merece la pena en la medida en que no se sabe cómo va a terminar. Entonces, bueno, los invito ahora a jugar este juego que nos propuso la comisión científica, que nos acercó unas preguntas disparadoras, que tendré en cuenta, y empecemos a puntualizar algunas cuestiones que nos permitan ir pensando ese porvenir del psicoanálisis hoy, ¿no? Una de esas preguntas que nos hicieron era: ¿qué variables detectamos para pensar el porvenir? Bueno, como todos sabemos, esa pregunta también se la hacía Freud, ¿no? Ante todo, le interesaba que el psicoanálisis tuviera y ocupara un espacio importante dentro de las ciencias. Y en este sentido, Strachey, en la introducción a las 5 conferencias de 1910, nos muestra un Freud, digamos, como contento pareciera, ¿no? Ya que iban junto con Jung, iban a recibir un premio honorífico en la Universidad de Clark University de Massachusetts, y a propósito de esto, bueno, donde iba a dar las conferencias, esta universidad cumplía 20 años de fundación, y entonces en ese momento él cuenta que Freud había dicho que ese era el primer reconocimiento oficial de la joven ciencia. E incluso también nos comenta que unos años después, en su presentación autobiográfica, había dicho que ese momento de haber ocupado esa cátedra le había parecido la realización más de un increíble sueño diurno. Bueno, yendo más al fondo, ¿no? Pensemos en esas conferencias, en la de 1910, las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica, y en 1919, los nuevos caminos de la terapia psicoanalítica. Ahí Freud va analizando y dando cuenta de cómo fue cambiando, ¿no?, el psicoanálisis a partir de su crecimiento, ¿no? Y vemos un Freud que es bastante optimista, ¿no? Porque dice que los recursos terapéuticos no se han agotado, no solo no se han agotado, sino que hay
mucha posibilidad de un gran mejoramiento en el terreno de la lucha contra las neurosis, ¿no? Y dice que esto vendría, según su opinión, como de tres lados, ¿no? Yo les voy a cambiar el orden en el que los plantea. Uno es el aumento de la autoridad del psicoanálisis, que acá es bastante, creo que es bastante actual esta observación, porque él dice que cómo se va a valorar o se va a reconocer el psicoanálisis en la sociedad cuando lo que hace es criticarla, responsabilizarla de la causación de muchas de las neurosis, ¿no es cierto? Y además de romperle las ilusiones. Dice, ¿cómo puede ser que entonces nos vayan a reconocer, ¿no? Aún así dice, hay que tener paciencia. Me parece que también en esta observación deja planteado algo que también es para tener en cuenta hoy, que es ese estrecho vínculo entre la enfermedad psíquica y la cultura, ¿no? Después habla del efecto universal de nuestro trabajo, ¿no? Como esta expectativa y esta necesidad de llevar la eficacia y los logros del psicoanálisis a nivel individual a las masas, ¿no? Entonces ahí fantasea o propone generar sanatorios, digamos, ¿cómo se llama? Atención gratuita, con psicoanalistas formados y demás. Y el que él pone en primer lugar es el progreso interno propio de la ciencia, ¿no? que sería, por un lado, en relación al saber, y por el otro lado, en relación a la técnica. Entonces, bueno, ahí él puntúa algunos conceptos, ¿no? que lo están ocupando en ese momento, por supuesto, la transferencia, las resistencias, y mucho vinculado con la actividad del analista, con la abstinencia, con la exigencia de un autoanálisis para los psicoanalistas. Entonces lo que vemos es como todos estos conceptos que nosotros sabemos claramente que se irán incrementando y ganando complejidad a lo largo de todas las formulaciones posteriores, ¿no? que hace Freud. Y en relación a la técnica también dice algo que es como para tenerlo en cuenta hoy, que es que sostiene que la técnica tiene que experimentar todas las modificaciones que sean necesarias de acuerdo con la forma y las pulsiones, la forma de la enfermedad y las pulsiones que predominan en el paciente. Incluso en este trabajo, donde habla de aliar el oro del psicoanálisis y el cobre de la psicoterapia, pensando en esta posibilidad de atender grandes cantidades de personas en estos sanatorios, digamos, que propone, ¿no? Y por supuesto dice que no cabe ninguna duda de que los ingredientes más eficaces de esas formas que tome la terapia, cualquiera sea, vendrán, digamos, los tomarán del psicoanálisis más riguroso, ¿no? Bueno, entonces algunas preguntas. ¿Nos sirven todavía esos criterios para pensar el lugar y el futuro del psicoanálisis en la cultura de nuestros días? ¿Cuenta el psicoanálisis con la autoridad y las herramientas suficientes, tanto conceptuales como técnicas, para abordar los malestares y los sufrimientos actuales? ¿Cómo describir esos malestares y sufrimientos, ¿no? que llegan hoy a nuestros consultorios? Dentro de las lecturas que tuve entre manos, me resultó muy interesante la descripción de la época que hace Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio, donde plantea un cambio de paradigma social dado por el pasaje de la sociedad disciplinar a la sociedad del rendimiento. Lo más interesante es que desde allí cuestiona la pertinencia de pensar el aparato psíquico tal como Freud lo concibiera, lo que nos lleva a otra de las preguntas sugeridas por la comisión científica, que es ¿qué fuerzas o resistencias podrían hacer obstáculo a su vigencia? Escuchemos a Han. Les leo unos párrafos textuales. Dice, el aparato psíquico del que habla Freud es un aparato represivo, lleno de imperativos y prohibiciones. Está estructurado como una sociedad disciplinaria, con sus hospitales, manicomios, cárceles, cuarteles y fábricas. Por eso el psicoanálisis de Freud solo funciona en una sociedad represiva. ¿Será? Cuya organización se basa en la negatividad de las prohibiciones. Sin embargo, desde la sociedad de hoy, no es primariamente una sociedad disciplinaria,
sino una sociedad del rendimiento, que cada vez se desembaraza más de la negatividad de las prohibiciones y los mandatos, y se hace pasar por sociedad de libertad. Esto, si nosotros pensamos en las PASO, creo que es bastante conmovedor, ¿no? Dice que el verbo que define la sociedad del rendimiento no es el del deber de Freud, sino el poder. El poder sin límite, expresado en la frase «tú puedes». Los proyectos, las iniciativas y la motivación reemplazan la prohibición, el mandato y la ley. Esta transformación social conlleva, a criterio de Hahn, una reestructuración anímica interior. Y dice, lo inconsciente freudiano no es una forma atemporal, sino que es el producto de la sociedad disciplinaria y represiva de la que ahora nos vamos distanciando cada vez más. Sorprendente, ¿no? Bueno, describe al sujeto del rendimiento como aquel que se violenta a sí mismo, que está en guerra consigo mismo, aunque se cree en libertad. Pero paradójicamente, la positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del deber. El sujeto del rendimiento es más rápido y productivo que el de la obediencia. Sin embargo, el poder no anula el deber. El sujeto del rendimiento está disciplinado, está cansado incluso de devenir él mismo. La sociedad disciplinaria, regida por el no, genera locos y criminales, mientras que la sociedad del rendimiento, por el contrario, produce depresivos y fracasados. Nos dice que en una sociedad que postula que nada es imposible, en el momento en que el sujeto de rendimiento ya no puede poder más, se desata la depresión. Como en último término compite contra sí mismo, trata de superarse en su afán de autorrealización hasta que se derrumba. Es otra de las enfermedades que pone como las de este nuevo paradigma, que es el burnout, ¿no? En este mecanismo de funcionamiento se puede observar cómo coinciden la autorrealización y la autodestrucción. Sostiene que a nivel del conjunto social, la actual sociedad del rendimiento, con sus ideas de libertad y de desregulación, elimina en masa barreras y prohibiciones, que son las que construyen la sociedad disciplinaria. La consecuencia es una deslimitación total y una falta completa de barreras. La llama la promiscuidad generalizada. Me interesó que este punto se toca con lo que Colette Soler, que es psicoanalista, porque Byung-Chul Han es filósofo, ¿no? Describe como el cinismo generalizado. Y con esto se refiere al hecho de que en la actualidad es algo totalmente admitido y considerado normal que un sujeto no tenga nada más que hacer en su vida que dedicarse a sí mismo, a sus propias cosas, a sus logros y a todas sus realizaciones individuales. Sin embargo, nos dice, constatamos que esta normalidad de redimir el goce, digamos, de siempre buscar algo más, produce un aumento de la insatisfacción, puesto que el más va con el menos, ¿no? Y entonces se aumenta el sentimiento de sinsentido. En este punto quisiera compartir con ustedes un par de observaciones de mi práctica clínica con jóvenes y adolescentes, para que tengamos una idea más o menos de cómo se presentan los jóvenes en relación a su porvenir, ¿no? Porque en realidad cuando leía todas estas cosas me evocaba y me resonaba con algunas cuestiones que escucho en los chicos, los jovencitos que me consultan, ¿no? Entonces, bueno, me viene llamando la atención que tanto en quienes eligen, me consultan, digamos, para elegir una carrera, ¿no? O un proyecto futuro, como en otros que piden análisis, lo que subyace en general en esta época, porque en otras épocas era distinto, ¿no? Hace 20 años, 25 años era otra cosa lo que traían. Aparece en todas las consultas alguna cuestión con el tema del éxito, de ser el mejor, de ser reconocido. Y se expresa en frases como estas, ¿no? Les tomé algunas de distintos pacientes. Sé lo que quiero,
en general ser exitoso, reconocido, pero no sé cómo lo quiero, ¿no? Es como si no hubiera una mínima idea de cómo llegar hasta ahí, ¿no? Aspiro al prestigio. Empiezo con pasión y me decepciono porque pienso que siempre va a haber alguien mejor. Mis padres quieren que yo pueda estudiar y tenga un futuro prestigioso. Después, en todo caso, podemos charlar estas cosas, ¿no? Y otro tema que es muy recurrente es el tema del disfrute, la cuestión del disfrute. El otro día un paciente me decía, no te va a gustar. Yo, ¿por qué no me va a gustar que voy a hablar del disfrute? Porque creo que es como, no sé, lo disfruto, lo quiero disfrutar, ¿no? Pero lo que me llamaba la atención es que muchas veces aparece que la pasaron bien, pero no lo disfruté tanto. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, porque yo pienso que lo podría haber disfrutado más. Entonces eso aparece como digamos, aspirando a más, queda en el menos, ¿no? Y bueno, eso he vivido como una dificultad personal, ¿no? Por último, y antes de terminar, quiero dejar planteado otro tema a desarrollar que no tiene que ver con lo que venía hablando, pero porque sí creo que incide o que ha incidido y seguiré haciéndolo, tanto en la práctica como en la transmisión del psicoanálisis, que es la cuestión de los nuevos medios y las nuevas tecnologías de comunicación, ¿no? Creo que ameritaría un capítulo aparte, pero bueno, quiero dejar planteada la pregunta, y es, ¿qué es lo que nos resulta inquietante de la inteligencia artificial, ¿no? En la Odisea, 2001, Odisea del Espacio, es un gran ojo la máquina, ¿no? Y un ojo rojo que le dice al astronauta, esta misión es muy importante para mí, no te puedo hacer caso. Y lo dejan. Bueno, para concluir quisiera entonces retomar las preguntas que han ido quedando en suspenso en este pequeño desarrollo y cerraré con una posición personal frente al tema, ¿no? Recojo algunas preguntas. ¿Qué lugar puede ocupar el psicoanálisis en la cultura? Esto también para motivarlos a ustedes a participar, ¿no? ¿Puede incidir en la tendencia de la época al individualismo, a la biologización y a la reducción de la temporalidad, la inmediatez y el presente? ¿Cuenta el psicoanálisis con la autoridad y las herramientas suficientes, tanto conceptuales como técnicas, para abordar los malestares y los sufrimientos actuales? ¿Estamos de acuerdo con lo que dice Hahn, que el psicoanálisis de Freud solo funciona en una sociedad represiva? ¿Tienen estos postulados la suficiente entidad como para representar un obstáculo para el psicoanálisis? ¿Qué implicaría qué implicancias tendría si esto lo consideramos para nuestra disciplina, ¿no? Bueno, en relación a la inteligencia artificial, si la inteligencia artificial representa también un riesgo para el psicoanálisis o para su transmisión. Bueno, entonces ahora sí, para terminar, coincidiendo en que el porvenir es un enigma, los psicoanalistas me parece que en general nos abocamos a construirlo con nuestra práctica cotidiana, con nuestras investigaciones y nuestras producciones científicas, sostenidos en la ilusión o en la creencia de que tenemos mucho por hacer. Y en este punto vale considerar que en esta escuela, la EAPG, que la semana pasada cumplió 60 años, hace 60 años que se recibe a los colegas que vienen a buscar el oro del psicoanálisis, pero también el cobre, la investigación, el pluralismo teórico, la convivencia fraterna, que facilita el crecimiento como analistas, y el crecimiento también de aquella joven ciencia de la que hablaba Freud, ya centenaria. Como analistas, sostenidos en nuestro deseo, confiando en la transferencia y en la palabra, recibimos lo que Colette Soler llama los heridos, las víctimas del superyo capitalista, aquellos que no logran entrar en los requisitos de felicidad, de éxito, de belleza, de fuerza, de energía, de alegría y optimismo que la máquina cultural propone. ¿Para qué nos consultan? Para producir un cambio de esa perspectiva sobre lo que les pasa, lo que llamamos rectificación subjetiva, ¿no? Entonces creo que donde haya alguien que sufre y que dirija ese sufrimiento a un analista
y donde ese analista sostenga el deseo de saber, habrá psicoanálisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, por esta presentación. Vamos a escuchar ahora al doctor Diego López de Omara. Diego es médico psiquiatra y psicoanalista, trabajó en el Hospital Borda, en el Hospital de Niños Tomás García y fue profesor del curso superior de médico psiquiatra en el Hospital de Clínicas. Dirigió al Centro Blecher de Docencia en Psicoanálisis y la Asociación Psicoanalítica Argentina. Publicó numerosos trabajos de investigación en revistas especializadas en psiquiatría y psicoanálisis, así como las novelas Patria Paria, La mujer escrita y su último libro, En la libertad de sus ojos. Tenemos la palabra. Bueno, primero quería agradecer a la Comisión Científica por la invitación a la escuela y muy especialmente también a Ezequiel, que fue el contacto. El porvenir del psicoanálisis es el tema, bueno, que nos convoca hoy, nos convoca al futuro, un tema lindísimo. Estamos acá en esta escuela que Inés y Ezequiel hicieron un recorrido. Es una bella mañana, estamos hablando de lo que nos gusta, el psicoanálisis, el futuro. Y bueno, podríamos decir entonces, detente, instante, eres tan bello. Esa frase la dice el doctor Fausto en el libro de Goethe, Fausto. También está el retrato de Dorian Gray, obra que también habla sobre el capricho de querer detener un momento, de congelar algo, de detener el instante. Y ahí se dice en esa obra que los sufrimientos y los amores superficiales viven largamente, mientras que los grandes amores y los grandes sufrimientos los devora o son devorados por su propia plenitud. Es decir, si queremos que el psicoanálisis dure, también pareciera que deberíamos, si seguimos esta lógica de Oscar Wilde, amarlo moderadamente. Después, Walter Benjamin, en su trabajo sobre la historia, sobre el concepto de historia, habla de un ángel que tiene las alas desplegadas y que mira fijamente un objeto del cual trata de alejarse. Dice Benjamin, el ángel, ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde ante nosotros aparece una cadena de datos. Él ve una única catástrofe que amontona, ruina tras ruina. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero una tempestad se enreda en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja hacia el futuro, al cual vuelve la espalda, mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es esta tempestad. Bueno, traigo 3 autores literarios, filosóficos, donde aparece entonces un poco la dialéctica entre querer frenar algo, conservar una forma, una entidad, detente, instante, tan bello, y por otro lado aparece en Benjamin la fuerza de la historia con su poder arrasador. Lo único que habría consistente y para siempre es la fuerza de la historia. Las estructuras, por más sólidas que parezcan, son ilusiones y son, bueno, pasajeras. Todo lo sólido se desvanece en el aire, dicen Marx y Engels, el Manifiesto Comunista. Y bueno, ¿dónde colocamos el psicoanálisis dentro de esta dialéctica? De tener el instante, Fausto y Dorian Gray, o el ángel de la historia que mira para atrás y ve solo destrucción. Freud y Lacan, bueno,
a mi juicio, son cronológicos. No congelan el instante, no tratan de hacerlo eterno, pasan a otra cosa, se mueven, hacen un recorrido, pero también, a mi juicio, creo que estratifican, conservan. Lo anterior no desaparece, sino que queda en la base de lo actual y sostiene lo actual. La ruina no es la nada misma, como aparece en la historia de Benjamin, o solo destrucción, sino que la ruina es como el cimiento del edificio. Y eso es lo que enamoraba a Freud, por ejemplo, cuando caminaba por Roma, ciudad que le gustaba tanto, ya que, bueno, lo anterior sirve de sostén, veía esos cimientos, y así constituye un poco, en base un poco casi a la arquitectura de esa ciudad, el aparato psíquico. Yo diría que la ciudad psicoanalítica de la arquitectura, desde la arquitectura, es más Roma que Viena. Freud sí le dijo a Fliss en una carta de 1897, bueno, no creo más en mi histérica, y abandonó la teoría de la seducción. Ahí hay un corte, pero bueno, a partir de ese corte, de un corte fundador, todo lo que viene después es estratificación. No, el primer Freud es tan válido como el último Freud, o el primer Lacan es tan válido como el último Lacan, el último Lacan es tan válido como el primer Freud. Bueno, para hablar de autores que más conozco, ¿no? Yo les agradezco muchísimo la invitación para hablar sobre el porvenir, pero bueno, no decepcionamos, pero voy a hablar como psicoanalista, como alguien que ha pasado, bueno, gran parte de su vida recibiendo pacientes uno por uno en el consultorio o en instituciones, en hospitales públicos, y no como sociólogo o como profeta, aunque hay sí una profecía, que creo que los psicoanalistas podemos hacer. Es una sola, a mi juicio, pero es bastante importante y no es menor, y conviene tenerla en cuenta, y a todos nos incumbe. Ya la voy a dar. Voy a empezar sí, con una anécdota que me llamó la atención y que tiene que ver con aquello de que estamos hablando, los fenómenos inconscientes y sobre lo que nos espera. Esta es la segunda vez que yo vengo a la escuela. La primera vez habrá sido hace como 20 años, no vine como expositor, sino vine como público, estuve sentado por allí en este mismo auditorio, y lo que me llamó la atención es que era una mesa sobre un tema muy similar, o el mismo tema, el porvenir del psicoanálisis. Creo que los panelistas eran Vinograt, José Fishbein, bueno, no sé, son de lo que me viene a mi memoria. Y en el momento de la discusión o de los aportes, yo dije, bueno, desde el público, que no sabía cuál iba a ser el porvenir del psicoanálisis, pero que sí creía que, o me resultaba muy difícil pensar que fuese posible un futuro sin psicoanálisis. Había hecho una especie de transformación de la frase. Como que, bueno, el psicoanálisis fuese la condición del futuro y fuesen consustanciales. En ese entonces, bueno, yo había terminado ya mi residencia en psiquiatría y hace no muchos años también había terminado mi formación oficial en la APA, y era un analista más bien joven. Pero bueno, en ese entonces, aquí mismo, bueno, no me extendí demasiado sobre lo que quise decir, solo recuerdo alguna mirada medio... ¿Qué estás diciendo? Sí, ¿qué estás diciendo? Y bueno, no había sabido un poco cómo interpretar esas miradas. Pero se ve que esa frase
quedó en algún lugar y hoy, como 20 años, soy un poco convocado a dar cuenta de ella, qué quise decir. Es interesante porque, bueno, estamos hablando de los fenómenos inconscientes y de su porvenir. En lo manifiesto, sí, me invitaron por una entrevista que me hicieron a partir de un libro mío en un diario y donde hablo un poco de las vanguardias y digo que si el psicoanálisis está pasado de moda, cosa que a veces se escucha, quizás no esté mal eso porque quedaríamos entonces en esto los que creemos verdaderamente en el psicoanálisis, ya sea como analistas, pacientes, supervisores, lectores de psicoanálisis, escritores de psicoanálisis, etc. Y además, si estamos un poco fuera de la moda, podemos recuperar el lugar de vanguardia que nos va más a los psicoanalistas que como objeto masivo de consumo. Y además, si queremos estar en la vanguardia, la moda también es no estar a la moda. Bueno. El psicoanálisis, sin embargo, el psicoanálisis para todos, vos hablaste un poco de eso, y que en algún momento fue casi un ideal de Freud, a mí me parece muy bien, por supuesto voy con eso, pero no como moda, sino como una necesidad humana fundamental para que el sujeto pueda terminar de desplegarse, saber un poco más quién es y cómo funciona, ¿no? Como dice, no solamente la cuestión de la represión, sino, bueno, creo que el psicoanálisis, más allá del sufrimiento, de las patologías, es un instrumento extraordinario para una búsqueda existencial y no solo para tratar algo médico, ¿no? Actualmente se habla mucho, por ejemplo, del transhumanismo, como que el ser humano necesitara prótesis para sobrevivir, y eso está aceptado. Mientras hemos escuchado durante años y años y años pacientes nuestros o personas que nos han dicho, bueno, pero el psicoanálisis no crea dependencia. Bueno, ahora se habla del transhumanismo y las prótesis parecen ser aceptadas. Una de esas prótesis es el celular, pero bueno, si necesitamos una prótesis, a mí me parece mejor el psicoanálisis que el celular, porque uno despierta mientras el otro, bueno, adormece. Pero entonces, ¿qué quise decir yo con esta vuelta dialéctica, este retroécano? No habrá, quizás no haya futuro, psicoanálisis en el futuro, pero no habrá futuro sin psicoanálisis. Voy a tratar, bueno, de contestar esta pregunta. Y primero decir que hay, bueno, un aspecto material que siempre está. Y vos hablaste también, Inés, de el porvenir también para los psicoanalistas, no solo para el psicoanálisis como una gran abstracción. Y hay, bueno, un elemento material que hay que buscarlo siempre en cada sesión, y hacia el descubrimiento freudiano. Están las pulsiones sexuales, están las pulsiones de autoconservación. Y así como algunos reprimen sus pulsiones sexuales, y nosotros nos dedicamos mucho a analizar eso, los vericuetos de la sexualidad, también hay personas que inhiben sus pulsiones de autoconservación. Así que siempre hay que indagar un poco esta dimensión que está pasando con la autoconservación, ¿no? Entonces, en ese entonces, imagino que si yo había dicho que no habría futuro sin el psicoanálisis, pienso que en algún punto estaría hablando acá incluso de mí mismo, una preocupación sobre el futuro de mi métier. Estaba expresando entonces la preocupación que puede tener un joven actualmente sobre este tema. Una preocupación sobre el oficio, sobre el que me ganaba la vida y quedándome además muchos años por delante. Bueno, acá pasaron estos años y pude trabajar de esto. Quizás yo no tenía tan claro en ese entonces, cosa que uno va adquiriendo la convicción a medida que pasan los años de práctica, que uno tiene la cantidad de pacientes a la larga que está dispuesto a recibir, porque cada paciente viene con una transferencia y hay que ver cuántas transferencias podemos soportar, sostener, analizar. O sea que para que haya
pacientes. Y para que esta práctica siga, bueno, lo primero que necesitamos es que haya analistas. Los pacientes están ahí, personas con sufrimiento, está lleno todo el mundo. Y cada uno, bueno, verá su disponibilidad a sostener transferencias. Hay que preguntarse un poco eso, preguntarle a los procesos inconscientes de cada uno cuánta capacidad de alojar tiene. Un analista puede decir conscientemente, quiero trabajar todo el día, pero bueno, debe reenviarle esa pregunta un poco a otra instancia. Y también se trata de dejar desplegar las transferencias, sino encorsetarlas con neuroquímicos o recetas cognitivistas, que incluso a veces los psicoanalistas podemos llegar a hacer. Hace unos días me vino a ver un paciente con muchos años de terapia, también cognitivistas, y me dijo que él sintió de esos tratamientos que lo habían puesto en un vaso de McDonald's. Y yo pensé para mí adentro, bueno, qué bien, esta persona ahora valora el psicoanálisis. Lo anterior fue estar dentro de un vaso de McDonald's. Pero en cuanto comenzó su terapia, parecieron realmente transferencias muy intensas que hay que poder soportar, ¿no? Incluso para un psicoanalista, no responder con respuestas cognitivistas. Bueno, es una pregunta que nos tenemos que hacer, que tiene que ver con el futuro del psicoanálisis, de cada uno también, de cuántas transferencias podemos soportar. Porque, bueno, creo que también si nos salimos un poco de esto, de verlo así, los psicoanalistas terminamos en una queja que muchas veces escuchamos, parecida a la de las personas que buscan pareja y que no la encuentran. Mujeres que dicen, bueno, no hay hombres, o hombres que dicen, no hay mujeres, están todas locas las mujeres, tampoco hay mujeres. O sea, que los psicoanalistas también podríamos entrar en una especie de queja sobre una supuesta realidad exterior que no se sostiene. Entonces, el porvenir del psicoanálisis depende de que haya psicoanalistas, y para que haya psicoanalistas, por supuesto, necesitamos que haya escuela, que haya formación, porque, bueno, Lacan trae, por ejemplo, en la proposición del 9 de octubre, el analista se autoriza de sí mismo. Eso, bueno, me parece que a veces ha sido mal interpretado, porque para autorizarse de sí mismo, el analista primero tiene que ser analista. Para ser analista es necesario un recorrido y una escuela, ¿no? Después, siguiendo con la pregunta, ¿por qué es necesario el psicoanálisis para que haya futuro? Por un lado, podría ser, sí, directamente, que no nos interesara un mundo sin psicoanálisis. Nos sintamos tan extranjeros en ese mundo que sería como si no hubiera nada, no haya nada, porque no nos interesa un mundo de sujetos desabonados de lo inconsciente metidos en vasos de McDonald's. Pero también me parece que podemos pensar un poco algunas cuestiones, algunas reflexiones sobre el concepto traer de historia. Y voy a traer algo de Nietzsche, que influyó, siempre se dice, bastante sobre Freud. Nietzsche, en la genealogía de la moral, trae la idea de la digestión espiritual o psíquica. Olvidar, para Nietzsche, sería reprimir, o sería volver a lo inconsciente, y esto no quiere decir perderlo, neutralizarlo, reprimirlo, sino agregarlo a todas las regulaciones orgánicas que ya están activas. Para Nietzsche se vuelve algo inconsciente para que funcione mejor, lo transforma además en algo casi corporal. El problema es que a veces eso que aprendimos tan bien no nos está sirviendo, nos sirve solo para sufrir. Y en otro texto de Nietzsche, que es la segunda consideración intempestiva, que es una especie de complemento de la genealogía de la moral, plantea Nietzsche que poder utilizar el pasado y hacer de lo ocurrido historia nos convierte en personas y nos da humanidad, por supuesto, pero también que ante un exceso de historia y de asimilación del sujeto a su historia, este se automatiza y pierde su humanidad. Es decir, ganamos humanidad con la historia,
pero también la perdemos con la historia. Es necesario un poco lo ahistórico para poder o volver o atreverse a empezar. El exceso de historia, dice Nietzsche, afecta la fuerza plástica de la vida. Es decir, que la fuerza plástica de la vida, que es el concepto central de esta segunda consideración intempestiva, está en tensión con la historia y la memoria. Trasladando un poco esto a nuestro métier, bueno, un poco pareciera ser que los psicoanalistas debemos algo dejar de lado la historia del psicoanálisis y de hacer demasiados quizás homenajes a los pioneros, o de repetirlos mucho, para ser creativos. O sea que el porvenir tiene que ver paradojalmente con poder dejar algo de lado. Dice Nietzsche, lo voy a leer, el hombre histórico que hace del pasado su compromiso y que no deja atrás lo que ha sido, sino que se define a partir de ello, está mal dotado para la dicha. Hay un grado de repetición, de insomnio y de sentido histórico en el que todo lo vivo sufre un daño y finalmente sucumbe, ya sea un hombre, un pueblo o una cultura, o una práctica, puede ser. O sea que para que haya porvenir o futuro, al psicoanálisis, algo debemos dejar de lado la historia, cuando el psicoanálisis en sí mismo es a lo que un poco se dedica, a generar libido libre. O sea que el psicoanálisis en sí mismo es una gran herramienta generadora de porvenir. Si no, díganme ustedes, ¿qué otra práctica se dedica a sacar a un sujeto de la temporalidad de su inconsciente? ¿No? Parece que no mucho. Pero también los psicoanalistas tenemos la paradoja de que si nos atamos mucho a nuestra historia, a nuestros modos, a repetirla, también, como dice Nietzsche, sucumbiríamos, ¿no? El psicoanálisis sucumbe. O sea que estamos los psicoanalistas en un momento bastante paradojal. Es difícil pensar el porvenir sin el psicoanálisis, porque lo que hay es repetición. Pero el psicoanálisis no debe repetirse, algo tiene que cambiar para no sucumbir. Estamos un poco en un momento así. Bergson, por ejemplo, un tipo muy genial, más o menos contemporáneo de Freud, piensa al ser como cambio. Si no hay cambio, el ser mismo se derrumba. Después diría que el psicoanálisis se funda en el concepto de lo inconsciente, y lo inconsciente lo podemos pensar desde distintos lados. Por un lado, podemos pensar lo inconsciente como deuda del decide. Hablar, simbolizar, genera espacios de ausencia que nos vienen desde el futuro como deuda de lo dicho. O sea que lo inconsciente en algún sentido es puro porvenir, es una deuda. No es algo que ya está y entonces puede quedar atrás. La inteligencia artificial, por ejemplo, de la que hablaba Inés, ya tiene toda una fantasmagoría alrededor de eso. Puede servir muchísimo para el humano, puede destruirnos, ya se ha construido algo sobre eso. Pero lo inconsciente, como lo que siempre vino del futuro, como acontecimiento imprevisto, es algo en lo que aún no pensamos. Entonces, el psicoanálisis como práctica de lo inconsciente me parece que no puede quedar viejo porque lo inconsciente es algo que aún no llegó. Nuestro oficio tiene que ver con eso, ¿no? Y también, bueno, están, por otro lado, las formaciones del inconsciente, que son nuestro trabajo cotidiano, formadas por deseos, fantasías, palabras escuchadas en nuestra más tierna infancia, traumas. Y esto es me parece muy interesante, en el sentido de que acá, sí, los psicoanalistas un poco podemos adivinar el futuro, ser un poco profetas, porque hay un punto en el que las fantasías y los deseos inconscientes tienen una función performativa, creadora de la realidad, sueñan la realidad. Es decir, no solo las vicisitudes del día fabrican mis sueños como restos diurnos, sino que también mis sueños fabrican mis días. Hay mucho de eso, ¿no? Y eso, bueno, está en la Torá, en José y los sueños del faraón, ¿no?
Entonces, si uno quiere saber cuál va a ser un poco su futuro, bueno, más que leer tratados de sociología o leer gurúes un poco futuristas o filósofos futuristas, hay un punto en que podemos decir que el futuro para cada uno va a ser un poco lo que uno desea, lo que desea nuestro inconsciente. Y por eso hay que analizarte. Si querés saber cuál va a ser tu futuro, analizarte. Porque, bueno, tiene mucho que ver con la función performativa de las fantasías inconscientes. ¿Sí? Y, bueno, quizás no te guste lo que veas y algo puedas cambiar. Y el porvenir del psicoanálisis en general, y bueno, yo creo que también dependerá de que los psicoanalistas no querramos destruirlo, ¿no? Porque todo vínculo con un objeto tiene una doble cara de amor y de odio. ¿Tengo unos minutos más? Sí. Y después también es cierto que si el psicoanálisis no se expande aún más y hasta podría desaparecer, quizás, acá no voy a ser muy humilde, no estoy diciendo tampoco, pero eso quizás tendría que ver con cierta torpeza para moverse en lo mundano que tienen las entidades muy extraordinarias. Por ejemplo, Baudelaire, en Las Flores del Mar, habla de un poema que es El Albatros. El albatros es un pájaro marino extraordinario que cuando abre sus alas tiene una envergadura de una punta a otra de las alas de 3,5 metros, puede estar 45 días volando sin bajar a tierra, puede volar más de 1000 millas sin mover un ala, usando un poco los vientos. Y Baudelaire comparaba al poeta al albatros. Nosotros quizás también podemos comparar al psicoanalista al albatros, ya que la palabra analítica, bueno, tiene mucho que ver con la palabra poética, en el sentido de tratar de nombrar o hacer algo con un imposible, ¿no? Pero el problema es que este pájaro extraordinario, cuando baja a la tierra o a la cubierta de un barco, es absolutamente torpe y de él se ríen los marineros. Dice Baudelaire, exiliado en la tierra, el albatros, sufriendo el abucheo, sus alas de gigante le impiden caminar. O sea, exiliado en la tierra, bueno, pueden ser un poco a veces los psicoanalistas, ¿no? En las prepagas llenas de terapeutas conductuales que nos dan codazos, o los golpes de la neurociencia o del positivismo científico, a veces un poco forfluyendo a los sujetos, un poco cercano a la debilidad mental, el tema de los coaches. Bueno, como un pensamiento tan refinado y sofisticado, el psicoanálisis lo podemos hacer rodar en la sociedad. Sí, no es fácil, ¿no? Es como pedirle al poeta, bueno, que además sea, ¿sí? Haga marketing con su poesía, bueno, muy difícil, ¿no? Todos tenemos también algún límite. Y finalmente quería traer algunas consideraciones en cuanto al porvenir del psicoanálisis que tienen que ver con las tecnocracias. Hubo un filósofo, Georges Canguilhem, que fue, bueno, el maestro de Foucault, el director de la tesis de doctorado sobre la locura de Foucault. Hablabas de eso, y que también influyó en Lacan en su escrito Ciencia y Verdad, de 1966. Hay una conferencia que da Canguilhem en 1956 en el Collège Philosophique, que se llama ¿Qué es la psicología?, donde Canguilhem critica el positivismo científico y las disciplinas que forman parte de la tecnocracia. Y entre ellas coloca a la psicología. La psicología, bueno, como eso que no tiene nada que ver con el psicoanálisis, sino la psicología como un manual de procedimiento ante distintas patologías o de descripción a lo manual de las patologías. Canguilhem era muy mordaz con las llamadas ciencias humanas que tratan de reducir el sujeto a una matriz de combinaciones.
Y los algoritmos justamente están tratando de hacer actualmente lo que también hacía la psicología clásica. Y uno de los lugares donde Lacan habla mucho justamente del concepto de forclusión del sujeto como ideal de la ciencia, una ciencia sin sujeto, es su texto Ciencia y Verdad, influido por Canguilhem y donde además lo cita Canguilhem. Las tecnocracias, bueno, tratan un poco de cercar el conocimiento de la enfermedad y de la subjetividad sin tomar en cuenta lo que decía Canguilhem, o los psicoanalistas sabemos, y es que es el paciente el que llama. Nos llama un paciente, no nos llama una enfermedad. Y desde que nos llama un paciente, la distinción entre lo normal y lo patológico es más relativa, ¿no? Porque la enfermedad, bueno, depende del paciente y del entorno, ¿no? Eso el positivismo científico lo considera mucho menos, ¿no? Después también Canguilhem pensó una historia de la ciencia que se debía de todo evolucionismo y de acumulación de conocimiento como progreso, y veía que las ciencias progresan más bien como rupturas que acumulaciones, y esto es importante porque hace al concepto de causa, que tiene mucho que ver con el concepto de causa que utilizamos los psicoanalistas, en el cual la causa de algo no es algo anterior, causa no es lo anterior, sino que la causa, en última instancia, es siempre una causa perdida. La causa es causa perdida. Y allí está un poco el concepto de real lacaniano o del ombligo de los sueños freudianos, en el que, bueno, la causa no es algo concreto, sino siempre es un más allá. Y acá, bueno, hay un paradigma entonces muy distinto entre Canguilhem, Freud, Lacan, nosotros y el resto de la ciencia positiva que sí trata de apresar y cernir la causa. Yo diría que el psicoanálisis es un intento de ayudar a vivir un poco con la causa perdida, y es un hacer con la causa perdida, tiene por lo tanto algo de artístico, mientras que el resto de la ciencia pareciera ser que trata de dar una explicación de dónde vienen las cosas. Por eso también el odio me parece al psicoanálisis, porque es una disciplina que ha explicado muchísimos misterios, pero también dice que el misterio siempre estará. En pleno siglo XXI, el psicoanálisis finalmente sostiene un punto de desagrado. Desde el laicismo, más no tenemos un punto de incognoscible y desagrado. Bueno, dejo por ahora acá, gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ambos por sus exposiciones. Vamos a dar lugar al intercambio. La idea sería hacer una ronda de 2 o 3 preguntas y volver a los panelistas. Así que quienes quieran hacer un comentario, una pregunta, levantan la mano. Y a la gente de YouTube te decimos lo mismo. Levanta la mano. Roberto Pastorel y Bueno, mi nombre es Roberto Lloves, muchísimas gracias por las 2 exposiciones, la verdad tienen varias cosas para pensar, voy a publicar solamente algún punto. Bueno, Inés, me gustó mucho esto que planteaba del porvenir del psicoanalista, digamos, la vuelta en el ascenso. Y siempre la articulación con la filosofía a veces enriquece y a veces puede complicar un poco porque parten de diferentes paradigmas, ¿no? Pensaba esta cuestión que traía de Kant del psicoanálisis es posible en la sociedad de represión. Y me parece que me da la impresión que maneja un concepto de represión diferente al que pensamos nosotros, ¿no? Porque yo pensaba, ¿qué sería una sociedad no regresiva desde el psicoanálisis? ¿Cómo pensar la sociedad no regresiva
desde el concepto de reflexión del psicoanálisis, ¿no? Tomando en cuenta que es estructural a la constitución psíquica y a la posibilidad de armar sociedad, ¿no? Nada, un comentario sobre eso. Y Diego, bueno, me gustó mucho también tu recorrido, la manera en que lo planteaste. Esto de cómo pensar un futuro sin psicoanálisis me parece interesantísimo también porque el psicoanálisis ya ha dejado su impronta en la cultura, ¿no? Digo, de qué manera pensar, por lo menos en la cultura occidental, ¿no? De qué manera pensar la cultura occidental sin hasta la banalización de ciertos términos del psicoanálisis que circulan, ¿no? Conceptos como Edipo, conceptos como, yo qué sé, inconsciente, ¿no? Bueno, dijiste eso, pero ¿qué habrás querido decir? Pero no sé qué. Bueno, es un chiste, pero ¿no? Hay una verdad en eso. Todas esas cosas que a veces circulan con cierta banalidad, pero que dan cuenta de cierta impronta en la cultura. Y una pregunta muy puntual de muchas de las cosas que planteaste, que bueno, me gustó mucho esta cuestión de la cuestión del el exceso de historia, que lo ubicabas, pero después le diste una vuelta, porque pensaba que cualquier armado de historia desde el psicoanálisis es una ficción. Por lo tanto, desde ahí no es sin lo que pierde el armado de esa ficción, ¿no? No hay modo, ya con recuerdos incubridos, no hay modo de armado de historia que no implique una pérdida desde el psicoanálisis, ¿no? Y una pregunta por una cosa que dijiste, sujetos desabonados del inconsciente, si podrías explicar a qué te referís, qué sería esa posibilidad de sujetos desabonados del inconsciente. Bueno, muchísimas gracias. Paso a Mabel, después hay unas preguntas. Mabel, con María Eugenia volvemos y... Bueno, en primer lugar agradecerles a los dos panelistas porque fueron muy ricas las exposiciones, muy interesantes y me dejan pensando. Así que bueno, espero que esté a disposición que no sea solo en YouTube, sino por escrito, que yo me ayudo más con los textos escritos, que uno puede ir desmenuzando y no hay que parar y rebobinar a cada rato. Estoy denunciando mi edad, ¿no? Me quedé pensando en dos cuestiones, vamos a ver si me entiendo un poco la letra. Una que planteó Inés, acerca de esto yo te voy a reformular los términos del imperativo de disfrute, que traes así muy de la clínica diaria, ¿no? ¿Qué sería el término menos un imperativo de goce? Y esto lo articulaba con esto que también le llamó la atención a Morganto sobre la cuestión de chocar de si dejaríamos de existir en una sociedad que no fuese represiva. Además de la pregunta con la que acuerdo, que me parece que por ahí fue Roberto, es que hay una represión estructural en el psicoanálisis y que, bueno, esa represión fundante, si la sacamos, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda mucho de las patologías actuales, ¿no? Adicciones, etc. Yo vengo trabajando hace un tiempo sobre un aspecto que llamé el aspecto seductor del super yo, que está en tú debes, vos los uniste los dos, ¿no? El tú debes y el tú puedes. El tú puedes, que sería el super yo como perfilado por Freud cuando habla de manía. Que el super yo, engañándolo al sujeto respecto de lo que realmente puede, nos lleva, qué sé yo, a un maníaco, como una manía clínica, y tirarte al Nahuel Papín, vas a nadar hasta la isla, ¿no? Y estaría muy bueno, vos podés, ¿no? Y otra vez con Madame Bovary y su consumo encarnando en la figura del usurero,
que la lleva a comprar cada vez más, que la lleva finalmente a la muerte, ¿no? Como el super yo es aquel que le incita a una señora como usted. ¿Cómo no va a tener esto? ¿Cómo no va a tener aquello? ¿Qué es lo que escuchamos todos los días con todo lo que pasó el tiempo transcurrido desde que se estudió Madame Bovary? Estamos entonces en esta sociedad de consumo. Yo me preguntaba, eso es algo así pensando ahora, si el super-yo permite la satisfacción de las porciones, en este caso, en el tipo de cultura que estamos viviendo, o bien si se desapropia la especie subjetiva, porque es una cultura como un imperativo de goce, pero donde el deseo como causa, como lo creía López de Gomara, el deseo como causa no lo vemos tan funcionante en cierto tipo de consulta, porque no está promovido socialmente, ¿no? Bueno, eso respecto a lo que planteaba Simé, había cuestiones ahí acerca de la idea, pero bueno. Y vos trajiste lo del oro y del cobre, y vos trajiste esto de lo mundano y lo alado, digamos. Me preguntaba si no sería lo que nos toca para poder existir en el porvenir y no dejar de ser psicoanalistas, pero con ciertos cambios. Si se trataría como de volver en la brecha, ¿no? De crear algo ahí entre esa brecha que siempre va a existir entre lo mundano, bien llamarlo lo alado, y que con el paciente ahí en el consultorio tenemos que hacer algo que de alguna manera no supere esa brecha, pero que la trabaje de algún modo. Alguna cosa creativa que se nos ocurra caso por caso, seguramente. Perdón por el abuso de la palabra. A ver, vamos con María Eugenia. Y volvemos atrás. ¿Qué tal? Muchas gracias. Soy María Eugenia Jaques. Muchas gracias por las exposiciones, muy ricas, muy lindas, fáciles de escuchar, que no es poco porque yo también pienso que es difícil a veces sostener sin el escrito. Quería preguntarles algunas cosas que creo que de una u otra forma han tocado los dos desde diferentes lugares. Una primera cosa es, ¿qué piensan cada uno de ustedes sobre el futuro y o el porvenir del psicoanálisis, pero en su venta de método terapéutico? Porque me parece que hablamos, por eso soy yo, que no sé, hemos hablado un poco del tema del sufrimiento, ¿no? Y Freud aclara que el psicoanálisis justamente es una serie de ideas construidas desde el método de investigación, que también es el psicoanálisis, y el método terapéutico, que es el psicoanálisis. Eso, cuando le preguntan a Freud qué es el psicoanálisis, él contesta en enciclopedias que hay, ¿no? Pero bueno, ¿qué piensan ustedes que pasa hoy con el psicoanálisis como método que sirve para aliviar el sufrimiento? Yo no estoy en contra ni del logro del psicoanálisis, ni del cobre de la sugestión directa. Me parece, qué sé yo, no sé, será por los lugares donde me muevo, pero a mí me gustan mucho. Esa es una cuestión que quería comentarles. Y la otra es que me parece que el problema, que un poco en la línea de lo que decía Mabel, es el problema de la satisfacción, ¿no? Porque también me acordaba que hay en Freud dos modos digamos, dos cuestiones sobre la satisfacción que a mí me parecen repiolas. Una es esto de la satisfacción más allá del principio de placer, ¿no es cierto? La satisfacción de la pulsión pura, devotado, ¿no? Y la otra, la cuestión que está en el malestar de la cultura, que dice que solamente se pregunta por la felicidad, y este problema tan en boga hoy en día de la felicidad completa, que a mí todo el tiempo me convoca, me llama, ser feliz, pasarla bien, disfrutarla todo el tiempo. Y Freud es súper claro, y dice, pero la felicidad no se puede disfrutar completa. Nuestra propia constitución, ¿sí?, nos obliga a solamente disfrutar instantes de felicidad. Entonces, creo que eso tiene que ver con el problema de qué se entiende por satisfacción más allá, más acá del principio del placer. Quería escuchar lo respecto de eso. Y les quería decir, a mí me encanta Han, pero yo creo que a Han hay algo que no, a mi gusto, tiene dos temas. Uno, que no todas las culturas tienen los mismos malestares, y el otro problema
es que no, digamos, me falta Signa Leishman, ¿no? Diferencia constitución psíquica de constitución de subjetividad, de condiciones de producción subjetiva. Nada, más me gusta. Gracias. ¿Quieres empezar? Bueno. Bueno, digo algunas cosas. Desabonados del inconsciente. Bueno, esa es una expresión de Lacan que aparece en 1974, en uno de sus escritos que se llama La Tercera, pero donde trae una cosa muy piola, ¿no? Es donde dice Lacan el tema de que los psicoanalistas no podemos sustituir un sentido con otro sentido, porque a la larga, bueno, lo nuestro no es una praxis del sentido, no solamente, porque, bueno, todo sentido es religioso. Entonces, ahí propone una brújula, una orientación, y esa orientación es, bueno, el llamar lo real, que es eso imposible que siempre insiste, ¿no? Y bueno, ahí hay algo que delimita los campos, quizás entre el psicoanálisis y otras terapias, esto de marcar que siempre hay un imposible en todo sujeto que no va a poder ser rellenado de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, es un imposible de la represión primaria, también hablaron de eso, que es extraordinario el concepto de Freud de represión primaria, más allá de que el término me puede no gustar mucho, ¿no?, de represión, pero la represión primaria como algo que funda el aparato psíquico abre un abismo interior, un infinito interior, que ningún algoritmo, por más que pongamos una computadora cuántica, va a poder cubrir, porque, bueno, el sujeto finalmente es un infinito, ¿no? Es algo más que una supercomputadora, ¿no? Y bueno, el psicoanálisis es una práctica sobre eso, tiene algo muy artístico, bueno, proponerle a un sujeto primero que descubra ese infinito interno que tiene, después de poder hacer algo con ello, ¿no? Algo artístico, no solamente descifrar sentidos ocultos. Bueno, eso... Me pierdo con la cantidad de preguntas, pero bueno, por ahora contesto eso, sí. Yo por eso las anoto. Sí, sí. Yo pedí si podían hacer las preguntas una por una, pero... Igual ahora yo por ahí te las refresco. Así. Bueno, la verdad que me encanta escucharlos a ustedes, que cómo me explican cosas que, bueno, no son mis maestros, ¿no? Les agradezco las preguntas. La verdad que esto de pensar en los psicoanalistas me parecía importantísimo, porque es como, un poco como vos decías, Diego, sufrimiento, gente que sufre, gente que quiere hablar de su sufrimiento, siempre va a haber, ¿no? Es decir, es una cosa de la vida misma. Ahora, es diferente cuando eso se dirige a un analista, ¿no? Entonces, a mí, Mario, me interesa muchísimo también la cuestión clínica y esta parte, digamos, del método, ¿cómo es? Del método terapéutico, ¿no? De hecho, creo que cada uno llega al psicoanálisis de diferentes maneras, ¿no? Yo entré en esta escuela porque quería aprender a trabajar bien, a ser una buena analista, y siempre estuvo, digamos, mi sesgo viene por ahí, ¿no? Entonces, me parece que lo que hagamos en ese lugar de escucha va a cambiar muchísimo la posibilidad de hacer algo con ese sufrimiento que se nos plantea, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ofrecer los analistas?
Ahí, por eso me parece que es muy importante, ¿no? Cómo nos ubicamos, porque como vos bien planteabas, la psicología va a ofrecer otra cosa, el cognitivismo ofrece otra cosa, ¿no? Y los analistas, ¿qué ofrecemos? A veces parece que no ofrecemos nada, ¿no? Porque si no damos respuesta, de hecho hay gente que se va porque no le decimos demasiado, ¿no? Ahora, les traía este texto de Han porque me parecía que fue como lo único que encontré así un poco de ver, a ver qué se dice, a ver qué es lo que, de qué nos tendríamos que cuidar, si me quiero poner paranoica, ¿no? Y fue alguien que me parecía que describía un poco la realidad, en ese sentido, lo fenoménico lo expresa muy bien, pero el psicoanálisis creo que no entendió, ¿no? Entonces se nota que no es un analista, ¿no? Entonces por eso me parecía que tenía como hasta cierta arrogancia, ¿no? Decir, el psicoanálisis no va a funcionar en esta nueva sociedad. Por eso se los traigo un poquito más para provocar, pero estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean. Y me parece que el psicoanálisis es como lo que podemos ofrecer los analistas, que es esta cuestión de hacer algo con el deseo y con el goce, digamos, como cómo se las arregla cada uno, entre lo que, cómo se satisface y a dónde quiere llegar, digamos, ¿no? Por decirlo simplemente. Con eso sí podemos hacer, porque al escuchar y al trabajar en esa brecha que ustedes decían, ¿no? Me parece que hay mucho a construir o que construya el consultante, digamos, el paciente, el analizante, ¿no? ¿Qué iba a decir? Es cierto lo que vos decís, Mabel, del imperativo de disfrute. Es la verdad que es muy impactante porque porque estoy pensando en un paciente, ¿no? Que era un chico que como esta cuestión narcisista con la que vienen, ¿no? Como si faltara algo para poder tener una causa, ¿no? Porque, por ejemplo, este chico en el que estoy pensando es un chico jovencito, que por supuesto está comenzando su sexualidad, y un día me dice, bueno, dice, la verdad que le cuesta, ¿no? Obviamente. Y su razonamiento es, bueno, dice, yo estuve pensando, ¿no? Te quería preguntar. Dice, porque como yo estoy tan acostumbrado a masturbarme, dice, la verdad no me interesa estar con una chica. ¿No? Entonces uno dice, ¿cómo se va armando? Es decir, ¿cómo se sale de esto de que, porque en eso la inteligencia artificial, estos medios parecen como proponernos que todo se resuelve con la máquina, ¿no? Entonces, bueno, yo me arreglo solito, el güey solo, bien se lame, pero el vínculo, el lazo, todo eso queda como por fuera de, como si fuera normal, ¿no? Vivir en un mundo de universidad y demás, hay como una cuestión teórica, digamos, hay una cantidad de cuestiones que por supuesto se pueden transmitir a nivel académico. Hay otra parte del psicoanálisis que es el análisis personal, digamos, que bajo ningún aspecto, que creo que un poco se ve en Han, ¿no? Como que, ¿cómo puedes decir eso, no? Es que nunca te analizaste, ¿no? Hay cosas que uno, que incluso se ponen en la transmisión. ¿Qué es ese qué sé yo que hace que yo todas las mañanas me levante y soporte todas esas transferencias y además me vuelva contento a casa, sintiendo que hice un buen trabajo, o cómo no hice un buen trabajo, o lo que sea, pero es eso que creo que también los pacientes perciben, que es cuando uno tiene ese interés, ¿no? Uno lo escucha con interés, no sabe, o sea, nadie sabe lo que va a pasar, pero como yo les decía, confiamos en la transferencia, confiamos en que el inconsciente va a asociar, confiemos en que algo va a pasar. Y de pronto nos sorprendemos también con alguna cosa que sucede, ¿no? Y creo que en el horizonte lo más creativo es el cambio que esa persona que nos consulta tiene como oportunidad para hacer, ¿no? Y que nosotros lo sostenemos porque lo hemos hecho, porque sabemos que algo sucede. Como el aroma del café. ¿Quién puede describir cómo es el aroma del café? Pero todos sabemos, los que nos gusta el café, ¿no? ¿Cómo es, no? Entonces, en ese sentido, me parece que es una práctica del futuro. Pero hay como una
una frase hecha, ¿no? No, el psicoanálisis, te tenés que sentar a hablar 4 años de tu pasado, ¿no? Y después, bueno, va a pasar algo, ¿no? Me parece muy interesante lo que vos traes, Darío, de los chinos, porque ayer, yo como los chinos haciendo, que interesados en psicoanálisis. Están analizando y están haciendo grupos de estudio. Increíble. Y cuando vos lo decías, asocié así libremente, que ayer escuchaba a un neurocientífico que explicaba, que dijo que el psicoanálisis era muy interesante porque lo que hacía era generar nuevos caminos neuronales que permitían hacer una modificación en las, y contaba cómo arruinaba, decía algo así, digamos, las cuestiones en la infancia, ¿no? Cómo se armaban esos caminos neuronales y cómo el psicoanálisis lo podía modificar. Decía invitaba a los psicoanalistas, ¿no? Me quedé muy, muy sorprendida. Así que bueno, nada más, hay mucho más para decir. Muchísimas gracias para mí.